Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy seguimos hablando de atuendo de novias, pero en este caso también voy a tocar un poco a las invitadas. Si no habéis visto el vídeo sobre cómo elegir tu vestido de novia perfecto, que también te sirve si vas a ser invitada, te lo dejo por aquí. Y a continuación te voy a hablar de velos y tocados. Cómo elegir el velo y el tocado perfecto, atendiendo pues al tipo, a la ceremonia, a su protocolo y demás. Así que vamos con ello. Bueno, voy a empezar por los velos. Voy a mencionar un poco pues qué tipo de velo es, su protocolo, cuándo llevarlo, cuándo no, si te favorece o no, etcétera, etcétera. El primero de todos es el velo real. Es un velo de cola muy larga que está reservado normalmente, como bien dice su nombre, a la realeza, ya que es un velo que normalmente suelen usar las princesas cuando se van a casar. Si quieres usar este velo, pues te diré que están reservados para ceremonias bastante formales, como bien ya dije, como bodas reales, y que tienden a ser un poco incómodos, sobre todo a la hora de salir del coche, de que te lo colocan y demás. El siguiente es el velo catedral. Es un velo que suele ser también bastante largo, un poco menos que el real, pero suele, digamos que abarcar bastante. Incluso se suele ver con doble capa, que es el velo que tiene una capa pequeña por encima y luego la larga. Lo mismo, es bastante formal y pues están reservados para aquellas personas que se vayan a casar en una iglesia. No es para este tipo de ceremonias más civiles y demás. Ya un poco más usual, sobre todo en las ceremonias cristianas, es el velo capilla. Es un velo muy formal y que se ve mucho como en bodas pues por la iglesia. Es un velo un poco más corto que el de catedral, pero aún así se sigue viendo muy bonito y normalmente es el velo clásico por excelencia. Un poco más arriba tendríamos el velo que en español no tiene ninguna denominación, no sé si lo sabéis, podéis dejarlo en los comentarios, pero en inglés se llama sweep, de barrer, porque es un velo que cae justamente en la terminación del vestido y va, digamos, como barriendo el suelo. Es un velo que sigue siendo un poco formal, pero también podríamos llevarlo en ceremonias un poco más informales. Sigue siendo velo de ceremonia religiosa, pero no estaría mal visto llevarlo también en una civil. Luego tendríamos el velo vals, que este corta en la pantorrilla. Es un velo que da un aire muy romántico, está diseñado para ceremonias más semiformales, no tan formales, y la verdad que es un poco extraño de utilizar, pero si eres una persona bastante romántica, así, bastante femenina, este va a ser tu velo. Luego, un poco más arriba, tendríamos el velo que corta los dedos, ¿vale? Con las manos extendidas nos cortaría en la punta de los dedos. Lo mismo, es un velo pues que ya viene siendo más semi-informal, informal. No es un velo muy usual. Y digamos que es un velo que se usó en los 80, los 70, pero que ahora no es muy tendencia, es muy raro de ver y digamos que no a todo el mundo le queda bien porque puede aportar mucho volumen en la zona. Luego tendríamos el que corta a nivel del codo, que es más o menos parecido a este que os acabo de decir. Entonces, pues eso es reservado para sí, ceremonias formales, también semi-informales y no son muy comunes. Luego, más o menos a esta altura, ya tendríamos la mantilla. La mantilla es un velo español por excelencia que sobre todo se suele usar en la región de Andalucía, aquí en España. Es un velo que necesita una peineta, ¿vale? Porque sale de la coronilla. Y es un velo que cubre toda la parte delantera también, digamos como si fuera una cortina. Es el velo español por excelencia, se suele usar en las regiones del sur, pero únicamente en las ceremonias religiosas, porque bien es cierto que en las ceremonias civiles pues no está muy bien visto llevarlo. Luego tendríamos el velo fuente también sale de la coronilla y cae más o menos por la altura de los hombros. Es un velo que también es un poco raro de ver, no es muy común
y es un velo que ya a esta altura es semiformal, informal, digamos. Posteriormente tenemos el velo flyaway o multicapa, que es el mismo que el anterior, lo que pasa que tiene muchísimas capas. Este velo también fue tendencia en los años 70, 80, que ahora no se suele ver porque es demasiado voluminoso. Luego tendríamos el velo corto o blusher, que es un velo que corta más o menos por encima de los hombros o por los hombros y tapa tanto la cabeza como nuestro rostro. Es un velo que también se suele llevar mucho en ceremonias religiosas. Ya normalmente no es tan visto en ceremonias más informales, más civiles y demás. Este velo también es muy común de las ceremonias ortodoxas. Bueno, y luego tendríamos lo que viene siendo el velo ruso francés, que es como un pequeño tocado, y este sí que sería bastante informal. Y esto sería pues la variedad de velos que hay. Ya veis que es un montón. Es normal que nos vayamos a uno más clásico, más tipo capilla, si hacemos una ceremonia religiosa, o que nos vayamos a algo más parecido a un tocado si hacemos ceremonia civil. Es lo normal. No obstante, protocolariamente el velo no se debería quitar. Lo podemos ver en las ceremonias reales, que los velos permanecen en la cabeza de la novia, incluso cuando están comiendo. Lo cierto es que el velo tiende a ser un poco incómodo, sobre todo si optamos por velos tipo capilla, tipo catedral, velos reales y demás. Entonces, actualmente el protocolo moderno no especifica, digamos, que el velo se deba dejar, ya que, pues, como he mencionado, es algo que molesta y además se tiende a que la novia se cambie después de la ceremonia, sobre todo si es religiosa, y que en el banquete tenga otro atuendo puesto, por lo que se sobreentiende que el velo pues formaba parte del anterior atuendo y que se puede quitar y cambiar por otro tipo de tocado y demás. Y bien, y con esto pasaríamos a los tocados. Y es que actualmente muchas de las novias llevan tocados y cada vez hay más invitadas que los usan como complementos a sus vestidos. Hay multitud de tocados. Está el casquete, el plato, la peineta, la corona, la pamela, el canotier, las horquillas como decoraciones, los lazos y demás. Todo esto forman parte del atuendo femenino y también llevan un protocolo. Y es que sobre todo en el caso de las pamelas y el canotier, si pensamos un poco, están hechos para protegernos del sol. Entonces, ¿cuándo lo vamos a llevar? Pues lo vamos a llevar en bodas que sean al aire libre y normalmente en verano, porque va a ser muy raro, primero, que en invierno haya una boda al aire libre y segundo, que haya sol. Entonces, estos accesorios, pamela, canotier, incluso platos y demás, están reservados para ceremonias en verano y al aire libre. Vale, y te preguntarás, bueno, ¿y me lo puedo quitar? ¿No me lo puedo quitar? No. La respuesta es no, porque cuando llevas tocado, normalmente te has peinado para ese tocado, ¿no? Para que se te fije el tocado en el pelo. Si lo retiras, probablemente te estropees el peinado y además que es un complemento, como ya decíamos, entonces está muy mal visto quitárselo. Con lo cual, has de ir a esa ceremonia con tocado y has de volver a tu casa con el tocado puesto en la cabeza. Y ahora me dirás, bueno, sí, pero ¿no se supone que si entro a un sitio cerrado por protocolo me tengo que quitar el sombrero? Es cierto, sobre todo cuando los hombres llevan sombrero y entran en un espacio cerrado, se lo han de quitar por cortesía. En el caso del canotier, pues debería ser igual, pero como ya he mencionado, tienen que ser ceremonias al aire libre. Entonces, es verdad que en el caso de España estamos optando por ceremonias que empiezan al mediodía y terminan a las tantas de la noche. Y por la noche normalmente a la hora de la fiesta nos llevan a un lugar cerrado. En este caso, lo mejor sería no optar por tocados tipo plato, canotier y demás si sabemos que se va a extender esa ceremonia hasta la noche y nos vamos a ver obligadas a entrar a un sitio cerrado con ese tocado puesto. Si es una ceremonia
que es al mediodía, que vamos a estar en un espacio abierto, que lo vamos a disfrutar hasta la tarde, pues podemos llevar el tocado sin quitarlos, y si en algún momento puntual entramos a un sitio, pues tampoco tenemos que preocuparnos de quitarnos el tocado si esa entrada es momentánea. Pero en la anterior situación, en la que ya era de noche y pasábamos a un recinto cerrado, pues lo normal es que no lleves ese tipo de tocado y optes por una corona, una tiara, una peineta, algún tipo de accesorio del pelo y demás. En el caso de bodas de invierno, seguramente pues es muy raro que lleves esto, primero porque, lo dicho, está destinado a proteger del sol, del calor, se puede volver un tanto incómodo, sobre todo porque vamos a entrar seguramente a un sitio cerrado, bailando y demás en la fiesta nos puede entorpecer por la poca cantidad de espacio del que disponemos. Entonces, además, pues no es un accesorio de invierno. Lo correcto sería un gorro, una boina y demás, pero digamos que esto todavía no está implementado en estas ceremonias de invierno. Es muy raro de ver, como ya he dicho, porque te lo tendrías que quitar y te estropearías el peinado. Entonces, para ceremonias de invierno, de noche, en lugares cerrados, si queremos llevar un tocado, pues busquemos, por ejemplo, cosas que son tendencia, pues las típicas perlas en el pelo, las peinetas, no tanto de las que hablaba anteriormente con la mantilla, sino con pedrería, incluso pues coronas. Hay coronas de flores que se llevan tanto en primavera como en verano, incluso en otoño, pero podemos llevar coronas hechas con otro tipo de material también para el invierno. Incluso pues lo que os decía, un broche, un lazo y demás, son accesorios que se van a ver muy bien, van a complementar nuestro atuendo y van a seguir el protocolo. Además, no solo por seguir el protocolo, sino que no nos va a estorbar, vamos a bailar mucho mejor, estamos mucho más cómodas. Entonces, como resumen, para elegir nuestro tocado, nuestro baile ideal, tendríamos que ver qué tipo de ceremonia es. Obviamente, en este caso, pues hemos estado hablando de ceremonias nupciales. También deberíamos ver, pues, si es formal, semiformal, informal. Posteriormente, el horario, es decir, si es de mañana a tarde, si es de mediodía por la noche, si es únicamente por la noche. Obviamente que complemente con nuestro vestido y que no sea cómodo. Vamos a ver las actividades que se van a realizar. Muchas veces esto suele ser un poco difícil, pero pues obviamente en todas las bodas se baila, y si sé que va a terminar por la tarde, pues probablemente podamos estar al aire libre y entonces pueda permitirme una pamela. Además me sentiré muy cómoda porque me estará tapando del sol. Mientras que si es por la noche, pues sé que una pamela o un plato me va a resultar un poco incómodo. Incluso luego habría que mirar, como ya bien dije, la estación, ¿no? Pues hay tocados de verano, tocados de invierno, hay gran variedad y muchas artesanas, artesanos y muchas marcas muy buenas de tocado que se adecúan a todo tipo de ceremonias y demás. Entonces podríamos preguntarles y darles esta información, y ellas o ellos seguramente nos asesorarán y darán con el tocado ideal. No obstante, si vas por tu cuenta, ten claro estas pautas para saber exactamente qué tocado vas a elegir. Espero que esto te sirva de gran ayuda. Puedes dejarme cualquier duda que tengas en los comentarios. Si vas a una boda, algún evento y estás buscando tocado y no sabes muy bien cuál ponerte, me puedes dejar en los comentarios y te puedo echar una mano. Y espero verte en el próximo vídeo, el próximo domingo. ¡Au revoir!